Bueno, la primera idea es conceptual. Yo generalmente armo los proyectos desde un marco teórico, pero también bien intuitivo, la verdad. Y luego metiéndonos en el problema directamente, que es Internet, en las noticias y empezar a ver lo que había. Y desde ahí generar una partitura con videos, con la actriz Josefa Cavada, que fuimos a Portugal. Yo me bajé muchos videos y armé una partitura textual, que es como el inicio de todo lo que hacemos en la obra. Bienvenidos a Arte Plural, soy Carolina Vergara y estamos en el GAM en un nuevo episodio de nuestra sección de entrevistas. Estamos con la directora Ana Luz Ormazábal y vamos a hablar de lo que es el estreno de propaganda en nuestro país. ¿Cómo estás, Ana Luz? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, vamos a hablar de esta obra que se estrenó en el GAM el jueves y que también tuvo su estreno en Alemania, en el Teatro de Heidelberg, ¿verdad? Esto fue en octubre del año pasado. Sí. Y nos gustaría que partiéramos hablando de cuál es la premisa de propaganda y cuál fue el punto de partida en este trabajo de investigación que realizaste desde los inicios, tengo entendido, en Portugal. Sí. ¿Sí? En el Teatro Experimental Oporto. Ya, entonces para que nos cuentes de qué trata propaganda y cuál fue tu punto de partida. Bueno, es interesante porque nosotros estrenamos una obra que se llama María Isabel, que fue la obra que conmemoraba los 50 años del golpe cívico-militar. Eso fue en 2023. Y después tuvimos función en 2024. Y veíamos esta historia de María Isabel Matamala, y por otro lado, estábamos en el celular, y antes de que entrara la gente a la función, y veíamos a Milei ganando fuerza, a la Meloni saliendo, a un Bukele que estaba haciendo todo, o sea, como jugando con los derechos humanos de la gente. Y por otro lado veía esta obra que hablaba de un pasado que se supone que ya había pasado. Entonces, en ese enredo de informaciones que yo estaba sintiendo, se me ocurre pensar en la propaganda como un concepto que había que visitar nuevamente, dada el surgimiento de la ultraderecha en todo el mundo. Entonces, claro, y pensando en el proceso creativo, ahí luego me invitan a hacer una residencia a Oporto, Gonzalo Amorín, el director del Teatro Festival Oporto, y ahí yo parto entendiendo un poco la propaganda como un formato y a la vez estudiando los punitivismos, que tiene que ver con pensar en siempre encarcelar o eliminar a otro, dado en un momento álgido de desacuerdo, de polarización, en donde pareciera ser que no podemos conversar con una persona que piensa distinto a mí. Entonces, desde ese punitivismo, desde ese como paraguas, empezamos a mirar la propaganda y los discursos que alojaban esas ideas. Ana Luz, y cuando tú comienzas este proceso de investigación, ¿no? De cuando surge esta observación de la realidad, ¿verdad? Que sí, en otro contexto que no es Chile, sí, que es otro país, ¿cómo partes tú? ¿Partes del texto? ¿Partes de llevar al espacio escenas? ¿O cómo surge la idea, la primera idea de este montaje? Bueno, la primera idea es conceptual. Yo generalmente armo los proyectos desde un marco teórico, pero también bien intuitivo, la verdad. Y luego metiéndonos en el problema directamente, que es Internet, en las noticias y empezar a ver lo que había. Y desde ahí generar una partitura con videos,
con la actriz Josefa Cavada, que fuimos a Portugal. Yo me bajé muchos videos y armé una partitura textual que es como el inicio de todo lo que hacemos en la obra. Me acuerdo que bajé muchos videos de gente que hablaba de que le estaban robando, de que tenía miedo, y ahí juntando todo ese material aparece otra cosa, como que uno cuando la mira con distancia te aparece otra cosa, y desde ahí, desde ese formato como de sacar cosas de archivo, empezamos a darnos cuenta que había discursos que se repetían, obviamente, y luego también tengo la suerte que me invitan a otra residencia en Bélgica. El festival próximamente me invita a mí, a Juan Pablo Troncoso, dramaturgo chileno de la obra, y José Gatica, compositor. Y ahí vamos y hacemos esta otra como gran parte, que es una pieza musical que tiene que ver con este trabajo con internet, con el video, con las palabras. Y ya nos vemos enfrentados también a algo que es muy importante, que es la diferencia de idioma. Y que íbamos a hacer esta obra en varios idiomas. Entonces fue muy bonito poner la prueba allá, entendiendo que habían espacios que no se iban a entender, que eran en español, que nosotros teníamos que hablar un idioma que más o menos todos manejamos un poco a la hora de viajar, que es el inglés, que es muy frágil también, y meternos ya después en el alemán. Entonces, también esa residencia nos permitió meternos en esos problemas que son los asuntos principales de la obra, que tienen que ver con disputar las palabras y llegar a la conclusión que la propaganda siempre está disputando las palabras y generando realidad a través de las palabras. Y cuando comenzaste ya este proceso, ¿cómo lo hiciste porque esta obra, Propaganda, es en varios idiomas, no solo en español, alemán, también hay inglés, hay francés? ¿Cómo tomas esto que es el idioma, la lengua, el poder dirigir a actrices y actores en otro idioma? ¿Tú hablas alemán? No. Más desafío todavía. ¿Cómo fue ese proceso? La verdad es que yo tuve la experiencia de estrenar una obra cuando hice mi magíster afuera, en Londres. Y ahí hice una investigación que es mi tesis, que tiene que ver con la musicalidad del lenguaje de la palabra y que tiene que ver con cómo la musicalidad de las palabras sí es una forma de existencia, de generar contenidos, aunque no esté claro el contenido. Entonces, para mí, esta oportunidad de trabajar con actores y actrices alemanas en un teatro alemán era un poco volver a esa investigación, que los idiomas sí contienen mucho en su sonoridad, en su musicalidad. Cuando tú experimentas un idioma que no conoces, tú experimentas una musicalidad, un cuerpo de palabras, ¿cierto? Y eso sí contiene mucho contenido también. Y desde ahí armar y trabajar con también cómo suenan las palabras. Y por otro lado, también trabajamos con un dramaturgo alemán que se llama Björn Deiner, con una traductora que es Mónica Moldovani, y con un traductor que estaba conmigo que es Wolf. Entonces había un equipo que estaba también como cuidando las palabras, que no hubiese problema ahí y que pudiéramos comunicarnos, pero eso fallaba todo el tiempo. Y yo creo que lo interesante de este experimento, que es algo que no pasa siempre, que yo estoy muy agradecida y preocupada porque quizás por los recortes de los gastos de cultura no va a poder suceder tanto, es esta cosa tan extraña de trabajar con un teatro de afuera y hacer una obra con la mitad del grupo artístico que sea de otro país. Eso es una locura. Casi yo creo que es un milagro porque no sucede siempre. Entonces, eso es muy raro y también es el encuentro de dos culturas, de dos formas de hacer teatro, de dos pasados distintos en relación al concepto de la propaganda. La historia alemana sobre la propaganda es tremenda. Entonces, también ahí hay un choque constante y ese choque lo convertimos en la obra, la verdad. Qué interesante, Ana Luz. ¿Y cómo fue? Porque a mí me cuesta imaginar esto de montar esta obra. ¿Lo hicieron acá? ¿Lo hicieron allá? ¿Cómo funcionó esto? Fue interesante. Yo me fui con el Juan Pablo para allá y el Juan Pablo ya había trabajado con Heidelberg, conocimos el teatro, al dramaturgo, a la dramaturgista. Luego ellos
vienen para acá, todo el grupo en julio, y nosotros ya estábamos ensayando con las actrices chilenas un poco, armando cosas. En julio nos juntamos todos por primera vez y luego nos vamos todos para allá 5 semanas antes del estreno. Y a propósito de las residencias y de estos viajes, es una obra que se hizo por partes, en distintas temporalidades. Y también, claro, el trabajo de texto es súper importante porque no vas a tener a los actores y a las actrices tanto tiempo en la sala de ensayo. Entonces nos preocupamos harto del texto antes y durante, y también de la música. Cosa de cuando tuviera toda la gente, tuviera como casi todo andando para poder probar, dejar un espacio de prueba y ver qué pasaba con decir esas palabras. También el espacio que lo hizo María Walter, el vestuario y el espacio también lo vimos antes. Lo mandaron a construir y nosotros todavía no estrenábamos, o sea, mucho antes. Entonces es un sistema como distinto a lo que pasa acá y que la verdad yo aprendí mucho, aprendí a valorar lo que tenemos y también a ver que tenemos que copiar quizás que funciona muy bien. Y en ese caso, ¿cómo fue la elección de las actrices chilenas? Porque ellas hablan idiomas o hicieron como esta magia del teatro que se aprendieron los textos a través de técnicas para, a lo mejor, no sé, aprenderse el sonido de las palabras, o hablaban idiomas. La verdad es que con ella había trabajado antes y estaban muy interesadas en el proyecto y yo les había comentado el proyecto que quería hacerlo con ella y ellas ya estaban mandándome material sobre el tema. Y para mí eso fue súper relevante, el interés como de investigar. Y por otro lado, ellas son personas que cantan, que tienen un manejo importante con el texto y que también hablan idiomas. Entonces eso era importante también porque sabía que íbamos a estar en esta como encrucijada de estar en otro lugar teniendo que hablar con otra gente. Y nada, como que yo sabía que podía también aprovechar que también, a propósito que tienen buena paila, como se dice, también pueden meterse en otros idiomas. Sí, porque, por ejemplo, hablan alemán en una parte. Sí. Y el alemán es súper difícil de hablar, entonces es un gran desafío. Eso fue una sorpresa. La Josefa hablaba alemán y yo no sabía. Mira. Y de hecho, fuimos a la residencia en Portugal antes que saliera el tema de Heidelberg. Y luego cuando sale este tema, ella me dice, yo hablo alemán. Y fue como, wow, bacán. Sí. Qué bien, maravilloso. ¿Y cómo fue este estreno en Alemania? Porque primero se estrenó en octubre allá. ¿Tuvieron temporada o fue como una cosa más cortita? Tuvimos como 7 funciones. Sí. Fue algo más breve. Sí. ¿Y cómo sientes tú que lo recibió el público alemán, que además es muy distinto a nosotros acá en Chile, en ver esta propuesta que también mezclaba como 2 culturas, 2 idiomas o varios idiomas y como la temática también? Fue interesante. Sucedió que nosotros, a diferencia creo que de algunas obras que son compradas o se mueven en Europa, de Latinoamérica, nosotros hicimos algo medio patudo, que es hablarles sobre su historia a los alemanes. Generalmente es bien local lo que se mueve, es decir, son las historias que vienen de acá, ¿cierto? Y uno como que acostumbra a decir, uno solo puede hablar de lo que ha vivido. Y para mí había algo interesante de pensar la colonización, también desde que hemos sido tan colonizados que parece que sabemos más sobre la Segunda Guerra Mundial que de temas que han pasado acá en este territorio. Y eso es tremendamente importante de poner en la mesa también a la hora de relacionarnos con teatros que vienen de allá. Entonces, al hablar nosotros de la historia de ellos también, esto yo creo que era bien tenso. Y esa tensión a mí me interesaba mucho, porque cuando hablamos de la guerra en Europa, esa guerra sí afecta al resto del mundo. Todo lo que pasa económicamente en las potencias que manejan el dinero afecta a todo el resto. Entonces a mí me interesaba también un poco decir, bueno, nosotros también podemos opinar de lo que ustedes hicieron y de cómo eso afecta a toda una sociedad. Y eso hay gente que le pareció increíble y hay gente que también le molesta un poquito más.
Yo creo que nada, el teatro tiene que ver con discutir esos temas, un espacio de discusión. Yo siempre pienso que el teatro tiene que ver mucho con la asamblea, obviamente, no lo pienso yo, es una tradición de hace miles de años. Entonces, y en este caso, como eran muchos idiomas también, es interesante que pudiéramos también a ellos, a los actores y actrices alemanas, ponerlos dentro del español y que ellos tuvieran que habitar el español, tal cual nosotros habitamos mucho más el inglés, por decirlo. El tema con la obra que habla sobre la teoría del gran reemplazo, que tiene que ver con esta paranoia que hay en torno al ingreso de los inmigrantes a territorio europeo, que en el fondo pareciera ser que ya no quedan europeos en los países europeos, es algo que también tiene que ver con los idiomas, porque uno también ya no escucha solamente un idioma cuando viaja a otro país, especialmente en las potencias. Bueno, porque la gente quiere ir a los lugares donde fue colonizado, también. Entonces hay algo súper interesante que creo que lo contiene la palabra y que fue interesantemente recibido. Yo quedé muy contenta con lo que pasó allá, y creo que también hablarles sobre su historia fue difícil, pero lo hicimos. Bueno, y en relación a este tema, que también la obra tiene muchos temas, ¿no? Tiene el tema de la propaganda, también del tema migratorio en Europa, lo que nos estabas contando, ¿no? Se puede apreciar que tanto en Chile, que el tema migratorio es algo que preocupa a la ciudadanía y está muy en boca de la opinión pública. También eso pareciera ser que pasa como en Alemania. Sí. ¿Sí? Bueno, yo tuve la oportunidad de ir hace 2 años y había ido hace 20. Entonces, claro, para mí fue como algo distinto de cómo estaba por ejemplo, la inmigración árabe en Alemania. Y cuando lograba conversar con algunos alemanes, me mencionaban que eso era un tema que está haciendo crisis en Alemania, que es un tema a resolver. Esta obra también habla de eso, de cierta manera, desde el lado chileno o quizás también latinoamericano, porque no solo somos Chile, sino que también Alemania, que es donde tú trabajaste con actores, dramaturgos y pudiste también apreciar cómo se siente eso. Como directora, cuando tú llevaste la puesta en escena, ¿cómo trataste este tema? ¿Y cómo lo sentiste como desde la recepción de lo creativo en el fondo? Yo creo que una pregunta importante que tenemos que hacernos es por qué la gente se va de su país y qué responsabilidad tienen los países en que otra gente quiere irse de su propio país. Porque sí, de todas maneras, es muy difícil el tema de la migración y requiere que se vea con cuidado, con control también, con respeto a los derechos humanos. Es muy difícil. Yo creo que sería muy patudo pensar en una respuesta. Pero yo creo que antes hay que hacerse la pregunta ¿por qué la gente se va de donde vive? Yo no creo que nadie quiera dejar su casa. ¿Por qué lo hacen y qué responsabilidad tiene la gente que maneja el capital mundial? Si se hacen esa pregunta, realmente quizás podamos llegar a una solución, creo yo, pero creo que esa pregunta no se la hacen, porque eso sería tomar responsabilidad en por qué la gente se retira de su casa. Entonces es mirar la migración con compasión y con complejidad, sin ofrecer una solución, porque sería imposible. Nosotros somos solo artistas, no podemos imaginarnos una solución, pero sí la pregunta creo que podemos plantearla. Y desde ese lugar entrar en lo difícil que es entender que alguien puede sentirse parte de un territorio sin haber nacido ahí. Y eso está puesto en la obra. Y yo creo que el derecho a irse y a migrar y a moverse es un derecho. Y tenemos que ver como sociedad cómo lo cuidamos, cómo lo instalamos, y no puede ser una cosa de cada país, la verdad. Entonces desde ese lugar lo miramos, los personajes, el abordaje teórico y la dramaturgia tiene que ver con esas ideas. Entonces no cerramos
La verdad es que la obra siempre está como abriendo más temas, nunca cierra nada, porque también estamos en el medio del problema, como que estamos con la bomba estallando, no hay mucho que hacer más que pensar y tirar preguntas y conversar. No podemos... Estamos en el problema ahora, entonces también lo abordamos desde ese lugar, como nunca vamos a responder esto, sería muy patudo. Sí, yo encuentro, Ana Luz, que tu obra es súper interesante porque te deja como, uno como espectador, vive como una experiencia visual, sonora, las imágenes son el trabajo de las imágenes, la tecnología en el fondo que está en la puesta en escena y las actuaciones que tienen esto de humor, que tienen esto de que es bastante dramático lo que está sucediendo, a pesar de que es un escenario como ficticio, ¿no? ¿Qué pasa? Que uno, y quizás a todos les pasan como espectadores experiencias distintas, sensaciones distintas, pero uno sale como removido, como que uno sale con muchas preguntas hacia uno mismo, como ¿qué hacemos ahora con esto? ¿Qué está pasando? ¿Hay algo que podamos hacer? Y eso es interesante, porque quizás no tenemos la respuesta. También diremos, bueno, está pasando esto, ¿qué hacemos? Y no sé si hay mucho que hacer, pero por lo menos te pasa la obra en el cuerpo. Eso sentí yo, a mí me pasó eso y te comento que yo fui con mi mamá, que es mayor, y también que yo tenía un poco de susto, porque dije, a lo mejor es una obra demasiado desafiante para una persona mayor, pero ella me dice que salió como que le gustó, que la encontró interesante, que se hizo preguntas. Entonces, eso a mí es lo que me gusta de la obra, que te remueve, que te pasan cosas, que te ves reflejada de cierta manera. ¿Has tenido ese como feedback también del público que ha visto estas funciones que partieron el jueves, de esa sensación de también un poco de frustración de lo que está pasando? Sí, comentarios muy interesantes que he recibido. Por ejemplo, la Constanza Michelson escribió y dijo que se sentía como adentro de Internet, que se sentía en esa sensación corporal que uno tiene al estar dentro de esto, de esta perdición. Y eso es algo que yo igual que estaba buscando junto con el Pablo Mois, que hace los videos, que es el artista de la multimedia, y José Manuel Gatica, que es el compositor. Y con las actrices, obviamente, Josefa Cabada, Mariela Viñó, Ignacia Agüero, Nicole Abercamp y León María. Estábamos pensando en cómo generar esto también, no solamente en el texto, como nombrar las cosas, sino que el ritmo de la obra generara una suerte de ansiedad, vacío, y por otro lado también poner la pregunta como personal, porque a veces la pregunta hacia los gobiernos, hacia los políticos, quizás, no sé, esta obra no es el lugar, quizás acá la obra es más individual, como apela a algo que ponía la Constanza Michelson en un texto que escribió sobre la obra, que era como cuando tú recibes una noticia en el celular y decides o no compartirla, seguir compartiendo mierda, decía. ¿En qué momento yo decido parar? Decido parar con esto de compartir y no leer, con no saber lo que estamos compartiendo, con todos, yo me incluyo, con quizás opinar sin saber tanto. Y el problema, uno de los grandes problemas que para mí están en la obra también, que tienen que ver con la investigación, es que estamos viviendo en una época que se llama barroco digital. El barroco, como época, era un momento en que no importaba tanto la verdad o la mentira, importaba más el efecto de verdad, ¿cierto? Y estamos viviendo algo parecido, pero desde las redes. Hay una cosa con los efectos, con lo que producen, más que con que si son verdad o no, y eso queda ahora totalmente claro con la IA, ¿cierto? Entonces ahora que estamos en este momento que no sabemos qué cosa es verdad, qué responsabilidad tomamos para comunicar, opinar y difundir. Eso es muy importante, y como es tan nuevo y avanza tan rápido, no hay legislación, no hay control sobre eso, no hay una discusión madura sobre eso, pero la cosa avanza mucho más rápido. Entonces, nada, como que yo pienso mucho en eso.
también lo he hecho, he compartido cosas que no he revisado, obviamente. Y creo que hay una responsabilidad ahí también. Ana Luz, se mencionaba como la difusión de la obra. Había una frase que a mí me llamó la atención que decía que el odio en el fondo es como gestado, creado. ¿Desde dónde sientes tú que está surgiendo como el odio de las personas? ¿Por qué estamos tan infelices o resonando más con lo oscuro de la vida en vez de resonar con las cositas bonitas que tiene este planeta, ¿no? Cuando nosotros a veces viajamos y vemos paisajes maravillosos y decimos, wow, qué privilegio tenemos de vivir en este planeta que tiene todos los recursos. Sí. ¿Por qué sientes tú como creadora, investigadora, que entraste en este tema, la gente resonando más como con la oscuridad, el odio, el malestar, en vez de resonar con lo más positivo? Bueno, es difícil la pregunta. Me atrevería a decir que lo que me pasa a mí. La vida no tiene sentido, no hay nada seguro, ¿cierto? Y cuando uno asume eso, es duro. Especialmente en épocas donde hay guerras, donde hay escasez, donde la gente solamente trabaja y no hay ningún cuidado con la vida, con el derecho a la diversión, al ocio, con el derecho a estar con otro. Entonces, dado que no están las condiciones para tener una vida, y estamos en medio de un momento bisagra donde se puede disparar una guerra, ya hay guerras, hay genocidio pasando, hay un genocidio, obviamente que uno se polariza a veces y hay desesperanza. Por eso las ideas tan radicales toman cuerpo en momentos como estos. Y esto ha pasado antes. Las ideas extremas, el odio a otro, inventar un enemigo, que ahora serían los inmigrantes, por ejemplo. Inventar un enemigo es típico de momentos de caos. Y estamos en un momento caótico y la gente está volviendo también a creer en Dios, mucho. Y eso es porque yo creo que no hay sentido. Entonces necesitamos sentidos. Y eso es lo que yo pienso que tenemos que pensar desde todas las ramas, desde el arte, desde la ciencia, desde la sociología. ¿Qué sentido tiene estar acá y compartir y trabajar ese sentido? Bueno, Ana Luz, estamos llegando al final de este podcast. Ha sido muy interesante poder hablar de esta obra propaganda que está aquí en el GAM y que invitamos a todas las personas a que la vean. Y tenemos nosotros siempre unas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados, que son como las preguntas del podcast, ¿ya? Entonces, te voy a preguntar si tienes un actor o actriz que al verlo actuar te haga feliz. Hay hartas personas que me hacen feliz cuando las veo actuar. Creo que, mis compañeras de propaganda, Ignacia Agüero, Mariela Miñotti y Josefa Cavada. Y creo que me hace muy feliz ver a Rodrigo Pérez. Muy bien. Muy buenos actores todos, tremendos, sí. Una obra de teatro que te gustaría hacer. Me encantaría hacer una obra de teatro con una multitud, con mucha gente. Ya. Y que todos tuvieran muy buen sueldo. Muy bien. Sí. Muy bien. Un actor o actriz con el que te gustaría trabajar en un futuro proyecto, que lo tienes ahí como en la lista, como que tú tienes esas ganas de trabajar con alguien y que te gustaría invitar a participar en una de tus obras. A mí me gustaría mucho trabajar otra cosa, y yo ya lo he hablado con ella, que es con la señorita Bloom, que es una imitadora, que es como una Kramer desde el teatro, una actriz que se transforma, y lo hemos hablado, así que qué bueno decirlo ahora, me encantaría. Ahí lo vamos como a poner, a decretar, ya llegó el mensaje para que ahí lo puedan hacer. Súper. ¿Un libro que te gustaría recomendar?
Un libro importante para el proceso de propaganda fue Religión y Muerte de Julio Cortés, que habla sobre los fascismos, sobre los distintos tipos de fascismos en Chile. Es súper alucinante porque hay mucha diferencia en cómo surgen estos fascismos. Entonces lo recomiendo profundamente. Qué buena recomendación. Sí. Este podcast, sabes que como que todos nuestros invitados nos han recomendado cosas muy buenas de libro o de película, entonces ahí uno va haciendo la lista. Así que muy, muy buena recomendación. Y una película que te haya llegado como al alma, que sea una de esas películas que a veces resuena contigo, que las ves quizás más de una vez, que te gustaría recomendar. Hay una película que, a propósito de la señorita Bloom, que es súper importante, creo, para mí, que me la recomendó una gran amiga, Ivana Peric, escritora, que se llama Holy Motors, que es de Leo Carax. Es una película donde hay un actor que se transforma en muchos personajes. Y es bastante alucinante ver a ese ser humano transformándose tanto y ver hasta dónde puede llegar la ficción, el cuerpo y qué significa transformarse así. Es alucinante, así que la recomiendo. Buenísimo. Ana Luz, bueno, queremos que tú invites a todos nuestros espectadores, al público, a ver propaganda, que nos den las coordenadas y esa es tu cámara. Hola, las invito a Propaganda, obra que estrenamos ahora y que va a estar solo 3 semanas. Está de miércoles a sábado, también de jueves a domingo, a las 7:30, los domingos a las 6:30. Es una obra hecha con 2 teatros que trabajan muy distinto. Es algo extraño, maravilloso y me encantaría que vengan y que discutamos sobre los temas que trata la obra. Y ojalá que abra la discusión a más personas. Muchas gracias, Ana Luz, por tu tiempo, por esta conversación tan interesante. Siento que pudimos como abrir un poquito más la obra, la experiencia, el proceso creativo. Y gracias por darnos tu sabiduría, ¿no? Todo lo que has aprendido a través de la investigación teatral. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y dejamos a todas las personas invitadas también a ver este podcast. Estamos en Spotify, en YouTube, ahí nos encontrarán también en las redes sociales y queremos dejar invitados a todos a que vean un nuevo episodio del podcast Arte Plural.